Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. El actual compañero de Julián Álvarez, Alex Baena, en el Atlético de Madrid, se mete en un lío con unas declaraciones que sin duda dejaron perplejos a los seguidores colchoneros. Os las voy a poner a continuación y también vamos a hablar en clave Julián Álvarez del gran rival. Se avecina gran rival, se avecina ni más ni menos que Paris Saint-Germain, que puede entrar con todo y quizás echar al traste con la operación. Por último, hay que hablar del Real Madrid y del gran negocio que ha hecho con Nico Paz. Eso sí, gran negocio y gran pérdida, ¿no? Empezamos por Alex Baena, que ha dicho lo siguiente preguntado por Julián. Si Julián Álvarez tiene un sueño, le diría que lo persiga. El internacional español del Atlético de Madrid se vio sorprendido un poco por las declaraciones de su compañero de club y aseguró en La Vanguardia que tras el Mundial seguro que se sientan a hablar. Las palabras son las siguientes, atentos, porque desde luego son muy sorprendentes, ¿no? Que se posicione de esta manera Alex Baena, recién llegado esta temporada al Atlético de Madrid, que sorprendentemente ha tenido pocas oportunidades cuando pensé, y me imagino que mucha gente pensaba que iba a ser un jugador destinado a ser capital en el centro del campo del Cholo Simeone, pero por el motivo que sea, las cosas no han ido como probablemente se presumía y no ha gozado de tantos minutos como se podía pensar en un principio sobre el papel, ¿no? Julián Álvarez está siendo uno de los nombres propios del mercado de verano 2026, especialmente desde que hace unos días el delantero internacional argentino del Atlético pidió a su club una transferencia con la pretensión de cumplir un sueño. Mundo Deportivo ya ha informado que ese sueño al que Álvarez no puso nombre en público es jugar en el Barça. Bueno, lo ha puesto Mundo Deportivo y lo ha puesto muchísima gente, ¿no? En una entrevista concedida a La Vanguardia, a uno de sus compañeros en la plantilla colchonera, Alex Baena, el internacional español aludió a esas palabras de Julián cuando le preguntaron si le sorprendieron sus declaraciones. Sí que sorprendieron un poco porque no esperaba una declaración así de un compañero de equipo. Pero es un tema personal y entiendo que si es su sueño, lo persiga, opinó Baena. A lo mejor yo no lo hubiera hecho de esta manera, lo hubiera hecho distinto, pero es algo personal y si realmente es su sueño, le diría que lo persiga. Desde luego unas palabras que no creo que hayan gustado mucho, repito, en el propio club, en el Atlético de Madrid. De hecho, el futbolista creo que se da cuenta e intenta luego matizar. El mediapunta rojo y blanco señaló que los jugadores no dejamos de ser unos mandados. Si el Atlético no quiere venderle, tendrá que acatar la decisión, apuntó. Con todo, Baena aseguró que tras el Mundial seguro que se sientan a hablar. Bien, yo creo que esto es el típico momento en el que un jugador se da cuenta de que se está metiendo en un lío, ¿no? Ha abierto la boca y después intenta corregir, pero el lío ya está montado y el titular pues estaba claro que iba a ser este, ¿no? Si Julián Álvarez tiene un sueño, le diría que lo persiga. El sueño de Julián parece a todas luces claro, obvio, y ese es el Barça. Aunque ese sueño puede verse truncado por los petrodólares del Paris Saint-Germain. El Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain están en plenas negociaciones, como muchos sabréis, por Kang Jin Lee. Jugador que, bueno, lo quiere ahí el Atlético de Madrid, lo quiere Mateo Alemany. A mí, sinceramente, si me preguntáis, os diría que, ya me dirás tú para qué cojones quiere el Atlético de Madrid a Kang Jin Lee. Pero no descartéis que sea también un acercamiento y la mida de sable a Nasser Al-Khelaifi, ¿no? No descarten nada. El caso es que hoy ha sucedido algo que puede hacer que el Paris Saint-Germain se entrometa y de manera decisiva en esta operación, posible operación Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona por Julián Álvarez. Y es que el Paris Saint-Germain ha vendido
a Gonzalo Ramos al Milan por 50 millones de euros. Con lo cual, el Paris Saint-Germain, se queda sin un jugador de ataque y actualmente, bueno, pues tiene su tridente titular con Desiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y tan solo la alternativa para las bandas de Barcola o Barcolá, pero se queda sin la figura de un delantero centro al uso como era el portugués Gonzalo Ramos, ahora nuevo delantero del Milan. Así que es muy posible que el Paris Saint-Germain busque un perfil de un jugador similar en el mercado y lógicamente Julián Álvarez responde perfectamente a ese perfil. El interés del Paris Saint-Germain por Julián Álvarez se ha filtrado desde hace semanas. Incluso se le llegó a catalogar por la prensa como máximo favorito debido a su potencial económico ilimitado sobre el que nadie se cuestiona ni nadie tiene pensado poner ningún tipo de control. Vaya, que tiene barra libre este club, ¿no? Yo creo que con esta marcha de Gonzalo Ramos, el Paris Saint-Germain va a entrar de lleno y se va a volver un rival peligrosísimo. ¿De qué depende todo? De que Julián Álvarez no se nos venga abajo. Julián Álvarez puede tener miedo a la situación generada con el Atlético de Madrid y en un momento dado decir, bueno, me dejo de líos y me piro al Paris Saint-Germain, que tiene un proyectazo, tiene un equipazo y probablemente también esté bien, aunque no sea mi sueño de jugar en el Barça, ¿no? Es una probabilidad, una posibilidad que está ahí y que desde luego se abre ahora con la partida del delantero portugués que había sido fichado por una buena pasta, ¿no? Procedente, juraría que del Benfica. Y también se ha ido por una buena cantidad al Milan. De hecho, creo que es el traspaso más caro pagado por el conjunto rosonero. Fijaros lo mal que están las cosas en Italia para que este traspaso sea el más caro de la historia del Milan. Un traspaso que ha sido superado por un equipo prácticamente sin historia, vecino, como es el Como, también del norte de Italia, club al que entrena como muchos, y todos, bueno, como muchos no, como casi todos seguro que sabéis, Cesc Fábregas. El Como se hace con Nico Paz, con el 100% del pase. El Como acepta, paga 60 millones de euros, una pasta, 60 millones de euros paga el Como por Nico Paz al Real Madrid, que hace una operación excelente porque además se guarda una opción de recompra del futbolista de 80 millones de euros, ¿no? No está claro si tiene un año o dos para utilizarla, pero en caso de que el Real Madrid viese que el futbolista es de una proyección imparable y se convierte en una estrella, podría reficharle pagando 80 millones de euros, ¿no? Habrá que ver, repito, insisto, si es la opción por una o dos temporadas, aunque, claro, no solo es cuestión del Real Madrid, sino también de Nico Paz. Y Nico Paz ha sido clave para quedarse en el Como porque no quería de ninguna de las maneras ir al Real Madrid, sobre todo en el contexto actual del club. Es decir, con un entrenador como Mourinho y con un fichaje ya materializado como el de Bernardo Silva. Lógicamente, Nico Paz aquí ha sido inteligente y se ha dado cuenta de que era un suicidio deportivo y que lo mejor, lógicamente, es continuar en el club donde se ha dado a conocer, donde ha saltado a la fama y se vislumbra como un crack en potencia. Y esta temporada recordemos que disputará la Champions League, ¿eh? Menuda proeza la del Como, un club tan pequeño, sin historia prácticamente en Italia, y que es un proyecto que ha ido de manera fulgurante e imparable, comandado, repito, por Cesc Fábregas. Buena operación para el Real Madrid, pero si me preguntáis en clave Barça,
me preocupa menos Bernardo Silva que Nico Paz. Así que, bien jugado, Real Madrid, bien jugado. Y yo tan tranquilo. Ese es el trato que da Florentino Pérez a sus canteranos, ¿verdad? Es ese, sin duda, una gestión ejemplar. Estarán festejando en Cibeles los 60 millones de euros. El tiempo dirá si, como en el caso de Achraf Hakimi, que celebraron 50 millones de euros, no la han cagado. Porque con el caso del jugador marroquí, la cagaste, Florentino. Claro que la cagaste. Valía bastante más de esos 50 millones de euros y todo pinta a que Nico Paz será otro tanto de lo mismo. Un fuerte abrazo del Raso de Habla Urana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!